Saludos cordiales, Baishapá. Estamos iniciando con la bendición de Dios un nuevo programa dedicado a la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Camino de santidad. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo para que nos ayude para realizar de buena manera esta programación y poder difundir con acierto la vida del siervo de Dios, del Padre Julio César Duarte Ortellado. Empezamos nuestro programa Camino de Santidad, elevando esta oración a nuestro Creador, la oración que fue escrita por el obispo emérito de Carapeguá, el Monseñor Celso Yegros, dedicada justamente a la vida del Padre Julio César. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos estamos acercando a un aniversario más del fallecimiento del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, ocurrido en fecha 4 de julio del año 1943, en la ciudad de Ubicuí, en el tiempo que él era cura párroco, sacerdote de la iglesia de Ubicuí. Vamos a estar alcanzando este 4 de julio 81 años de su fallecimiento. Y en toda fecha, 4 de julio de cada año, siempre hay una programación muy rica desde el punto de vista espiritual en la iglesia de Ubicuí, como también actividades culturales, en recordación a esta fecha de la partida a la eternidad del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Nosotros queremos invitarles y le invitamos a todos ustedes para concurrir, ya sea en forma individual, familiar, grupal. En esa fecha, 4 de julio, estamos a un poco menos de un mes de la fecha 4 de julio, para que nos traslademos hasta la ciudad de Ubicuí, llegar a la iglesia de Ubicuí y participar de la misa que generalmente se suele realizar a las 9 de la mañana, presidida siempre por el obispo de la diócesis de Carapeguá, en este caso el Monseñor Celestino Ocampos. Si sería muy bueno concurrir, trasladarnos, de ser posible, en peregrinación hasta la iglesia de la ciudad de Ubicuí. Ahí están los restos del Padre Julio. Hay una urna dentro de la iglesia de Ubicuí. Hay una urna que contiene los restos del Padre Julio César. Recordamos que el Padre Julio falleció en Ubicuí, posteriormente fue trasladado y para que le dieran cristiana sepultura a su ciudad natal, Caazapá. Pero posteriormente, a pedido de la feligresía de toda la comunidad de Ubicuí, se volvió a trasladar los restos del Padre Julio César hasta Ubicuí y permanece ahí en la iglesia en una urna, así como lo estoy señalando. En una urna están los restos del Padre Julio. Es muy importante y va a ser de un gran valor espiritual llegar hasta Ubicuí este 4 de julio para pedir la intercesión del Padre Julio César a Dios por los favores espirituales, corporales y materiales que estamos necesitando.
Bueno, entonces reiteramos la invitación a todos ustedes, reiteramos la invitación para que nos traslademos y participemos el 4 de julio en la iglesia de BQI, recordatorio del fallecimiento, aniversario del fallecimiento del padre Julio César. Bueno, llegamos al primer bloque, al final de este primer bloque, y enseguida volvemos. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Metele más presión, porque si no nunca vamos a poder se pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Solo los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla! ¡Camila, mi buena amiga! Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantando no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
estamos volviendo en este segundo bloque y vamos a recordar acerca de las virtudes, de las muchas virtudes del siervo de Dios, del Padre Julio. Y acá en la misma oración que había escrito el Monseñor Celso Yegro, inspirado por el Espíritu Santo, recalca una de las virtudes del Padre Julio, que ha sido la constancia y la fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la iglesia. A través de los testimonios de los lugareños, nosotros conocemos de que el Padre Julio era un sacerdote entregado totalmente a Dios y a su comunidad. Tenía esa perseverancia, esa constancia, esa fortaleza enorme para servir a su comunidad. Tal así que una de las virtudes del Padre Julio es la de haber visitado a todos los enfermos. Según tenemos testimonio en libros escritos acerca de la vida del Padre Julio, el Padre Julio, al enterarse de la existencia de un enfermo, no escatimaba ningún esfuerzo para llegar hasta ese enfermo, para confesarle si se puede y darle la unción, el sacramento de la unción de los enfermos. Y la gente de la comunidad dice que el Padre Julio no permitía que ningún feligrés suyo pudiera partir hasta el reino de Dios sin recibir estos auxilios espirituales. No importaba que sea de noche, de día, calor o frío, todas esas cosas el Padre Julio no tenía en cuenta y no era un obstáculo para él, para visitarle a los enfermos. O sea, tenía una gran entrega, un amor inefable el Padre Julio en relación a todos los feligreses de su comunidad y muy especialmente con los enfermos. También el Padre Julio, entre las virtudes que señalan los testimonios acerca de su vida, era esa constancia en la adoración a la Eucaristía. Cuentan de que el Padre Julio se pasaba durante varias horas en adoración delante del Santísimo Sacramento del altar. Y esa adoración constante, permanente, diaria, de varias horas ante el Santísimo, también ha sido el alimento, uno de los alimentos fundamentales, espirituales, para que el Padre Julio pudiera desarrollar esta vida de servicio y llevar esta vida de santidad. Y a través de esta fortaleza recibida a través de Dios, mediante esa adoración al Santísimo, él tenía ese don de servicio extraordinario. Y no solamente estaba en la parte espiritual, también ha dejado varias obras de gran utilidad para la sociedad de Ibicuí, de Buyapeú, de Quiquio, lugares donde él ha pasado en forma casi constante. En Ibicuí, en Buyapeú y en Quiquio dejó obras como la construcción de los templos, hermosos templos que hoy nos habla de la generosidad y de la entrega del Padre Julio. También en Ibicuí aportó muchísimo y estuvo enfrente para la construcción del hospital, porque él pensaba en los enfermos, quería dotarle de comodidad a las gentes, a una zona en aquel tiempo muy aislada todavía, como lo era la ciudad de Ibicuí. Bueno, y la gente le tomó mucho cariño por todas estas obras sociales también, que demostraba su interés y su entrega sincera para con su comunidad. Y bueno, hoy estamos recibiendo justamente testimonios de gratitud de la gente de Ibicuí, de Buyapeú, de Quiquio,
que tienen formadas comunidades que tienen por objeto difundir la vida santa de este gran sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado, que hoy está camino a los altares. Y nosotros acá humildemente y también con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos tratando de hacer conocer la vida de nuestro compatriota, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, que reiteramos, este 4 de julio vamos a recordar el aniversario de su partida al reino celestial. Bueno, llegamos al final del segundo bloque y en breve volvemos para seguir hablando del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Metele más presión, porque si no nunca vamos a poder ese pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te das sola y quiero acompañarte. Sobre los 90 la van a pillar. Que lo cumpla, Camila, mi buena amiga. Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Vox, conectado a donde vayas. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. Volvemos, estamos con nuestro último bloque. En el programa anterior estuvimos hablando con el fray Marcelo Méndez y él nos estaba explicando, orientando los procesos de canonización. Y dentro de esa explicación, mucha gente pregunta, ¿cómo está el proceso de canonización del Padre Julio actualmente? Y bueno, según lo explicado por el fray Marcelo, el proceso de canonización del Padre Julio César, el siervo de Dios, está dentro de la fase diocesana. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos todavía en el proceso dentro del Paraguay y concretamente dentro de la diócesis de Carapeguá. Bueno, en este primer proceso, el de diocesano, el Padre Julio necesita un milagro, va a necesitar un milagro, pero ya eso dentro de la fase romana. Dentro de esta primera fase, la fase diocesana es juntar todas las documentaciones personales, testimonios, en fin, todo lo que haga a la vida de santidad del Padre Julio César dentro de nuestro país. Que creemos que va a finalizar esa fase diocesana dentro de este año para empezar la fase romana, que es cuando ya se llevan todas estas documentaciones y se entregan al Vaticano. Ahí vamos a tener la necesidad de contar con un nuevo postulador que esté ahí en Roma, evidentemente, para realizar el trabajo de abogado para que podamos tener la posibilidad de que con un milagro estudiado, pasando por todos los procesos científicos y también religiosos, finalmente se le conceda y se le reconozca al Padre Julio, al siervo de Dios, como beato. Es el primer paso que estamos esperando y estamos justamente elevando nuestra oración. Le invitamos a ustedes también que eleven sus oraciones por la pronta beatificación del siervo de Dios, nuestro compatriota, el Padre Julio César. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Para qué sirve, según nos explicó el fray, para qué sirve la canonización de una persona? Y nos estaba diciendo también que el llamado a la santidad es universal, no solamente para los religiosos o religiosas, también para los laicos. ¿Por qué es importante la santificación o canonización de una persona? Es importante para que esa vida nos sirva como modelo, como ejemplo y nosotros le imitemos. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos o debemos anhelar en la República del Paraguay en relación a la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado? ¿Qué es lo que nos tiene que interesar? Imitar su vida, renovar con el ejemplo del Padre Julio, renovar la espiritualidad del pueblo paraguayo. ¿Por qué? Porque hay muchos valores cristianos que se está perdiendo en la familia y en la sociedad misma. Y esta entrega, esta generosidad que ha demostrado el Padre Julio César, el siervo de Dios, en su vida terrena acá entre nosotros, nos tiene que servir como una motivación y tiene que ser
una esperanza para nosotros, para todos los paraguayos, de un cambio de vida, dejar los caminos errados por los cuales muchas personas estamos transitando y justamente asumir esa vida cristiana de entrega, de sencillez y de servicio que ha llevado el padre Julio César acá en el departamento de Paraguarí, fundamentalmente, y en algunos otros puntos también, como en Villarrica, en donde también estuvo como cura párroco. Entonces, esa renovación de la vida cristiana en nuestro país, la imitación de la vida del padre Julio César, es la que le va a dar, digamos, una eficacia mayor y una justificación espiritual para nosotros los paraguayos, esta entrega que él ha tenido dentro de esa iglesia, dentro de las parroquias, de las iglesias por la cual él ha pasado. Entonces, estamos en esta tarea, o debemos estar en esta tarea de imitación del ejemplo de la vida cristiana de entrega y de santidad. Justamente el fray Marcelo había dicho en la entrevista anterior que un sacerdote había sugerido de que se debería de celebrar una fecha exclusiva para rezar una vez al año, para rezar por la santidad de todo el pueblo paraguayo, justamente teniendo en cuenta que el llamado a santidad es universal. Y si nosotros entregamos nuestra vida y nuestra confianza a Dios, lógicamente que vamos a tener un país mejor, una familia mejor realizada, con más bendición, con más alegría, con mayor felicidad. Porque nos dijo también el fray, del que el que hace el milagro es Dios y nadie más. Pero la intercesión de los santos es muy importante. Entonces, por eso es interesante y es importante que nosotros pidamos al padre Julio César que pongamos nuestra confianza en la intercesión del padre Julio César para poder cambiar el Paraguay y llevar mejor condición de vida para todas las familias en nuestro país. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar al final de este programa, a la Santísima Virgen María por su intercesión y al Padre Julio César que siempre nos acompaña. Estaremos nuevamente con ustedes en el próximo programa, si así Dios lo permite.